Saludos y bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. Durante los próximos 60 minutos vamos a abordar un asunto del que se habla mucho últimamente, el periodismo de investigación. Para muchos profesionales este tipo de periodismo nació con el caso Watergate, pero aquí en España tenemos verdaderos profesionales que nos han demostrado que se puede hacer un buen periodismo de investigación. Lo conocen bien nuestros invitados de hoy, que paso a presentarles enseguida. Con nosotros está don Juan Luis Galiacho, periodista, escritor y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido. Hola. Le damos también la bienvenida a Carlos Estévez. Él es periodista, ha dirigido numerosos documentales de investigación y actualmente está trabajando en una serie documental que se llama Otro mundo es posible para Televisión Española. Bienvenido. Gracias. A su lado se encuentra Carlos Fonseca. Él es escritor, periodista, también es investigador y acaba de escribir un libro. Su último libro es 13 rosas rojas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, afortunadamente. Antonio, bien, pues me alegro. Antonio Rubio, seguro que le conocen muchos de ustedes. Él, pues entre otros trabajos, ha trabajado en Operación Nécora, el 23F, el Lobo, ahora muy de moda. Antonio, bienvenido. Y gracias por habernos invitado y que podamos hablar de un tema tan interesante como es el periodismo de investigación. Otro periodista con olfato es el que está a su lado. Él es Eduardo Martín de Pozuelo, es periodista, escritor y trabaja en La Vanguardia. Algunos de los títulos que ha firmado son, entre otros, por citar alguno, España acusa y La cosa nuestra, que va de mafia en España, con lo cual también podremos ahondar en la mafia, si hay mafia o no en España. De la entrada, ese era un libro que hice sobre cómo se introdujo la mafia en España y cómo fue extendiéndose la delincuencia organizada en nuestro país hace ya bastantes años. El otro es sobre desaparecidos españoles en Chile y Argentina. Como ven, son temas complejos en los que estos periodistas que aquí se encuentran no han tenido ningún problema, a pesar del riesgo que en algunas ocasiones han corrido para bucear e intentar hacerle llegar a la sociedad pues las luces en aquellos sitios donde había demasiadas sombras. Vamos a empezar con el profesor Galiacho. A mí me sorprende que usted ha trabajado pues casi, yo creo que en todos los medios, ¿no? Radio, televisión, sí, prensa. ¿Dónde se puede hacer un periodismo de investigación más serio? ¿En la prensa? Quizá en la prensa escrita, sí, quizá. Pero bueno, en la radio también intentamos hacer un aspecto de investigación cuando trabajaba en la COPE en esos años de los años 90, 91, 92, cuando Antonio Herrero, desgraciadamente ya fallecido, comenzó con ese periodismo de investigación y demás. Bueno, yo trabajaba entonces también con Encarna Sánchez por la tarde, ya fallecida también desgraciadamente. Intentamos hacer un poquito de periodismo de investigación radiofónico, que es mucho más complicado que el periodismo escrito por una cuestión fundamental, y es que lo escrito queda y la radio se pierde, desgraciadamente es sonido simplemente, entonces evidentemente los datos y más, incluso para el oyente, pues no tienen la misma repercusión que cuando escribes y cuentas las cifras, ¿no? Pero bueno, yo creo que los tres géneros, tanto televisión como radio como prensa escrita, son medios muy adecuados para el periodismo de investigación. Pero bueno, quizá más la prensa escrita es el medio más adecuado. Señor Estévez, a mí me gustaría saber cuándo un periodista se da cuenta de que detrás de una noticia hay algo más, donde poder realmente tirar del hilo y hay una madeja detrás importante. Pues a veces muy pronto y a veces incluso demasiado tarde, pero siempre hay un momento en el curso de la investigación que te das cuenta. Yo la investigación que he hecho y la que todavía hago es en televisión, fundamentalmente, y el mecanismo que utilizamos para investigar es exactamente igual que el de la prensa escrita. Es decir, nosotros nos damos una primera fase en la que no entran para nada las cámaras ni ningún artilugio del medio e investigamos con papel y lápiz como todo el mundo y viendo las fuentes y entrevistándonos, etcétera, etcétera. A continuación lo que hacemos es una evaluación de la documentación que tenemos y la documentación le llama la documentación que hemos podido conseguir, papeles, entrevistas, etcétera, etcétera, y vemos si hay materia para investigar. Normalmente cuando comenzamos la investigación, cuando creemos que hay una parte de materia para investigar, tenemos solo una pequeña parte de lo que luego vamos a descubrir o de lo que luego estamos investigando, aunque yo nunca he tenido la satisfacción en ninguno de los temas que he hecho
de terminar una investigación. Es decir, yo creo que la investigación es un proceso que un periodista comienza, sea de la prensa escrita, de la radio o de la televisión, y que otros van continuando. Me refiero, claro, a los grandes temas, a los temas de investigación, a los grandes temas de investigación. Carlos, uno se imagina siempre a un periodista de investigación pues prácticamente como si fuera un espía, ¿no? Persiguiendo a lo mejor su objetivo. En su caso, usted ha demostrado que muchas historias, con su libro 13 Rosas Rojas, se encuentran en los archivos, ¿no? En los archivos, guardados en cajones, hay documentación de la que pueden salir tremendas historias. Bueno, quizás este caso de 13 Rosas Rojas, que es la historia de 13 chicas fusiladas al final de la Guerra Civil y que bueno, de alguna manera simboliza lo que fue la resistencia femenina contra el franquismo. No es un caso del que se vaya, digamos, a preocupar un medio que informa de lo que ocurre hoy, de lo que ocurre de un día para otro. Es cierto que hay pues, infinidad de historias a las que hasta ahora desconocidas, entre otras razones porque no se ha tenido acceso a las fuentes documentales hasta hace relativamente poco, han estado vetadas para los investigadores y que ahora sí existe la posibilidad de acceder a ellas como un primer punto de partida, una especie de hilo a partir del cual tirar para llegar al ovillo. Son historias que, en este caso, creo que condenadas prácticamente a editarse en un formato que es el del libro, porque francamente yo no veo que ningún medio, ni radio, ni prensa, ni televisión, pues estén interesados en este tipo de cuestiones más allá del flash informativo o del mero apunte. De manera que hay muchas historias, pero hay determinadas historias cuyo formato debe de ser una obra de investigación, un libro, porque los medios convencionales no tienen cabida. Vamos demasiado deprisa, ¿no? Quizá. Vamos demasiado deprisa y nos interesa fundamentalmente lo que ocurre hoy, lo que ocurrió hace 60, 70 años, pues digamos que es un terreno casi exclusivo de los historiadores. Y yo creo que aunque efectivamente ese es un terreno donde los historiadores tienen mucho que decir, creo también que la historia se puede uno acercar a ella de muchas maneras y que ahí los periodistas también tenemos algo que aportar. Posiblemente no con ese rigor académico de un catedrático, pero sí aportando quizás una frescura, sencillamente otro punto de vista sobre esas historias. Antonio, con usted voy a ir un poco más por el lado personal. Ya he dicho que ha trabajado pues, desde descubriendo pues, cómo se han malogrado los fondos reservados en el 23F, caso Nécora, estamos hablando de narcotraficantes. ¿Compensa? ¿Su familia no le dice, bueno, Antonio, para ya han sido muchos años dedicados a esto, dedícate a la crítica literaria o de cine, por ejemplo? Yo sí vengo del mundo del deporte, nadaba a los 1500 metros y era un corredor de fondo. Y yo creo que el periodismo, este tipo de periodismo es algo parecido. No puedo cambiar de la noche a la mañana, quizás a lo mejor incluso no sabría ser ejecutivo, no sabría ser quizás otra cosa. Este mundo, esta información me gusta, disfruto y cuando termino mi jornada laboral me encuentro a gusto. Me encuentro a gusto, por ejemplo... Pero no mira hacia atrás de vez en cuando. Solo si viene una chica guapa. No se puede vivir con el hecho de qué te va a pasar mañana. Yo creo que afortunadamente aquí en España tenemos una ventaja respecto a los países sudamericanos, con todo el respeto para todos ellos. Aquí todavía se puede trabajar en libertad. Desgraciadamente a muchos compañeros sudamericanos la mayor censura que le han hecho es pegarle un tiro por hacer lo mismo que hacemos aquí. Es decir, ellos sí que tienen un valor superior al que nosotros podemos tener. Nosotros aún tenemos una protección judicial. Alguna vez hemos tenido que puntualmente necesitar de la asistencia de alguna fuerza, pero para guardarnos de otras fuerzas de la propia seguridad del Estado. Pero en general yo creo que afortunadamente España es un país en el que se puede trabajar. La única dificultad, a mi modo de entender hoy día, y lo digo clara, alto y potente, es que son las propias empresas las que no están interesadas hoy día en el periodismo de investigación. Hoy día lo que interesa son los flash informativos y a ninguna empresa en realidad
le interesa profundizar sobre ningún tema. Y quiero dejar un tema aquí, en medio de la tertulia. Las empresas hoy se han convertido en unos grupos con tal cantidad de intereses que en ocasiones determinadas cuestiones que podamos investigar nos podemos encontrar con algún fleco dentro de nuestra propia empresa. Y el periodismo de investigación, yo vaticino aquí hoy, que va a morir. Y el periodismo como tal ya ha muerto. Lo que hay ahora son otras cuestiones. Quizá, Eduardo Martín de Pozuelo, para seguir con lo que apuntaba Antonio, la objetividad, esa de la que todo el mundo habla, no, es que como soy objetivo no quiero ahondar más en un lado que en otro, nos está... Bueno, todos sabemos desde primero de periodismo que la objetividad no existe. No existe. O sea, no que existe. No creo que ninguno de los que estemos aquí nos planteemos las cosas en esos términos. Y en lo que decía Antonio dice una cosa que no estoy del todo de acuerdo con él. Yo creo que siempre han sido las empresas las que han condicionado el periodismo de investigación. Ahora no están interesadas, pero en otras veces lo han estado también por los mismos motivos que ahora no lo están. No, el periodismo de investigación, salvo en el caso de un libro, supongo que tome el propio periodista la iniciativa de investigarlo y lo haga casi como un hobby o que tenga otros medios de vida. Cuando se trabaja en un medio de comunicación está condicionado por el medio siempre. Entre otras cosas porque antes preguntabas, ¿tú ves el final? No, mira, si tú sabes el final de la historia, no es un verdadero periodismo de investigación. Incluso podríamos hablar ahí de ética de este tipo de periodismo. Si tú conoces el final, tu obligación como periodista es publicar primero el final y luego explicar cómo llegas a lo otro. Entonces, si tú estás investigando algo, no sabes lo que hay después. Evidentemente, el famoso ejemplo del Watergate que todos ponemos, no sabían que iban a llegar a Nixon y todo lo que ocurrió. Entonces, es un camino que se va avanzando. Entonces, durante ese camino es muy caro. O sea, se está pagando un sueldo a uno o varios periodistas para que lo hagan. El rendimiento de noticia todavía, mientras se está produciendo, es muy relativo. Y hay que llenar las páginas, y ahí la competencia no te está siguiendo, y nadie está hablando de eso más que tú. Yo lo he padecido en algún momento y lo he sufrido, y he tenido la suerte de que he estado en un medio que durante muchos años pues apostó por ese sistema y ha ido muy bien. Ahora estamos en otra fase. Y he sentido la soledad, por ejemplo, de publicar durante meses una línea informativa que íbamos haciendo y que ningún otro medio la seguía. Luego cuando hablo, por ejemplo, el tema de los desaparecidos españoles, eso se publicó en Chile y Argentina. Durante meses y meses La Vanguardia estuvimos publicándolo solo nosotros, mientras otros medios dedicaban editoriales diciendo que eso era un brindis al sol. Si hubiésemos sabido que Pinochet iba a ser detenido para volver a retomar el asunto, o la orden de detención y todo eso, hubiésemos publicado primero la detención de Pinochet. Bueno, entonces, para resumir, ni sabemos, yo creo, por lo menos yo hablo por mi propia experiencia, no tengo ninguna experiencia académica en este asunto. Hablo de pura intuición. Yo no tengo ni idea hacia dónde camino cuando estoy en este asunto. No sé cuál es el final. Si lo supiera, lo publicaría inmediatamente. No me lo guardaría ni un segundo, ni haría capítulos ni nada. Diría, esto es lo que he encontrado. Y está todo absolutamente condicionado por las empresas y porque es un modelo de periodismo caro de hacer. Y a partir de ahí, pues creo que en este momento no se está haciendo. No sé si el mundo anglosajón hacen algo, pero en el mundo nuestro no. Sí, yo quería hacer una puntualización, porque es que, claro, quizá yo estoy un poco más offside en estos momentos porque yo estoy al margen de lo que son los medios de comunicación, tal como profesional adscrito, ¿no? Ellos cuatro sí que están trabajando para un medio concreto, yo en estos momentos estoy al margen de ellos, y entonces el investigador o el periodista de investigación de offside, de un freelance, es muy diferente también, porque ellos evidentemente van marcados por sus medios de comunicación, ¿no? Evidentemente, como decía Eduardo, pues La Vanguardia en un momento le interesará un tema, al Mundo le interesa otro, a Tiempo otro, y a Televisión en estos momentos de Carlos, pues otro, ¿no? Al que estamos fuera tenemos que ir con el tema de investigación. Entonces, lo que sí que conocemos es que cada medio o cada empresa sí que sabemos dónde tenemos que ir con nuestro tema en concreto. Es decir, sabemos que a lo mejor al Mundo ese tema no te lo va a dar por los intereses empresariales del Mundo, que La Vanguardia no te lo va a dar, y entonces ya es muy complicado porque ya primeramente tienes que hacer una primera criba. ¿Qué medio de comunicación es el adecuado para que este tema periodístico de investigación salga? Afortunadamente, como todos son muy dispersos, pues podemos ir atacando cada uno de los medios, pero es muy complicado. Y luego, aparte, el tema de los pagos, lo que no te pagan, lo que te dejan de pagar. Y luego entramos en el tema, para mí, más conflictivo, que es la responsabilidad civil. Es decir, ellos en estos momentos sí que están cubiertos, pero yo he tenido 20 querellas
o más, o 30, ya ni las sé, las he perdido las cuentas, y al final me tengo que defender yo solo, y al final está mi patrimonio personal y demás, y entonces dices, pero bueno, me voy a meter yo aquí con un follón aquí de narices para que me paguen 20.000 pesetas, que es lo que pagan ahora mismo, 20.000 pesetas, bueno, en euros son aproximadamente 100 algo. 120 euros, sí, no, bueno, sí, ¿no? Más o menos. Sí. Por un tema de investigación que me puede traer aquí una querella criminal por medio, es decir, y eso es un tema muy importante, porque te voy a contar un caso en concreto. Yo había un proyecto para el Grupo Vocento en el que estaba José María García, que iba a intervenir, parece que iba a llevar lo que era la noche en el Grupo Vocento, en la radio, Punto Radio, ¿no? Y una de las cláusulas fundamentales que siguió García, que yo estaba totalmente de acuerdo porque él habló conmigo para que yo pudiera intervenir en ese programa y llevar un poquito el tema de investigación, era la cláusula de responsabilidad civil. Es decir, los periodistas sin esa cláusula de investigación estamos perdidos porque nuestro patrimonio, es decir, yo el caso de Vera, y Antonio lo conoce personalmente, a mí Vera fue a por mí desde el inicio. Y yo estaba más solo que la una. La cadena COPE a mí me abandonó por completo, desde el director general hasta su presidente, por los intereses que tenían con Rafael Vera en esos momentos, que les había protegido, y entonces evidentemente me dejaron tirar como una colilla. Entonces yo cogí un amigo que era periodista y un procurador que me pagué yo, y tiramos para adelante, y al final la justicia, afortunadamente, yo creo que en este país existe todavía, y creo en ella, lenta pero tal, y entonces evidentemente es un problema muy grave, y yo dejo aquí esto sobre sí, el que presidentes no han caído, pero sí que ha habido investigaciones periodísticas en nuestro país que han revolucionado y han puesto patas arriba muchos puestos, ¿no? Decir algo a lo que dijo Eduardo, que parte de la base de que el medio siempre te protege. Mi experiencia son 40 documentales de investigación y ninguno tuvo protección del medio. Yo no he dicho que te protege. Decías que iniciaba la investigación. No, tampoco, que condicione absolutamente. No, en mi caso la empresa te condiciona la investigación. Tú puedes iniciar una... En mi caso no hubo condición. ¿Qué es televisión? En mi caso, que era una televisión, y al trato que había llegado yo con el presidente de esa televisión es hacer mis reportajes, y solo a última hora él tenía la capacidad de emitirlos o no, pero no intervenía en el proceso ni en la elección del tema. Lo que he de decir es que sí, he emitido 2 programas de investigación de los 40 a las 10 de la noche, los 2 que le interesaba a la empresa. Los 38 restantes o se emitían a las 3 de la madrugada o 11 de ellos quedaron sin emitir. Bueno, por ahí va el asunto que yo quería. Pero cuando hubo el menor problema, porque siempre los que tienen el poder aprovechan para ir con sus abogados contra ti, claro, tengan o no razón, y te vuelven loco, Carlos. Claro, yo he tenido 5, los he ganado los 5, pero me ha costado muchísimo dinero personal. ¿Por qué temas, Carlos? ¿Por qué temas? ¿Por qué asuntos? Pues mira, uno de ellos fue por asesinos a sueldo. Otro de ellos fue precisamente por el tema de desaparecidos argentinos, por investigar la procedencia y el dinero de una gran empresa que hay en España de seguridad, que procedía, todos sabemos cuál es. Perfectamente. Y sabemos cómo se llamaba el comandante que la fundó aquí. Perfectamente. Entonces, evidentemente... ¿Y dónde venía el capital? ¿Y dónde venía el capital? ¿Y dónde se instaló? ¿Y dónde se instaló? ¿Y con quién? ¿Y qué nombres? ¿Y qué apellidos? ¿Y con quién trabajaron? ¿Y en qué partidos políticos? ¿Y dónde están las fotografías? Bien, pues todo eso, aún siendo verdad y aún pudiendo probarlo, resulta que la empresa tiene un gabinete estupendo de abogados que va a por ti y tu empresa te desprotege. Porque dice, un momento, este señor es el que dirige el programa de investigación, el que ha llevado la investigación y el responsable total de todo. Así lo declaraba la gente de mi empresa cuando fuimos al juicio. No sabemos nada, él es el único responsable. Y claro, había problemas penales y había también querellas civiles, había los 2 tipos de querellas. Y yo estuve 10 años con juicios que me costaron el dinero, el tiempo, esfuerzos y muchísimo. Es decir, el periodismo de investigación, decía Antonio, que puede morir. Yo creo que el periodismo de investigación serio, del que estamos hablando, sí, porque después yo he visto cómo nacía otro periodismo de investigación que era terrible, a lo que le llamaban periodismo de investigación, que era periodismo basura. Y entonces me refiero a la televisión, ¿no? La televisión ocupó con periodismo basura aquello que se llamaba periodismo de investigación. Es que por un lado a lo mejor está el periodismo de investigación, que a lo mejor sí que trata de sacar a la luz y por el bien de la sociedad, y por otro lado el que busca la repercusión mediática nada más, ¿no? En cualquier caso quiero aclarar que en el caso de mi empresa, La Vanguardia, yo no sé si he tenido 15 o 18
querellas, como todos aquí. Sí, yo creo que sí, cerramos hemos un tenido, tribunal. porque es normal tenerlas. Y siempre se ha hecho cargo, siempre absolutamente, los hasta el medios final normalmente de la defensa. Eso es Siempre. una cuestión. Me ha protegido Pero absolutamente. permíteme solo un momento, Es que eso es Antonio. importantísimo Antonio, voy a para pedir la palabra. investigar. Si no tienes la No, pero- protección de la empresa detrás, Claro. es Pero muy es que luego complicado. decía Eduardo que también con los libros, pero es que los libros pasa lo mismo y Antonio también lo ha sufrido. Es decir, las editoriales te dejan tirado también, o sea, llega el momento de los pleitos y ahí nadie quiere saber nada. Antonio. De ahí que si de alguna forma tuviéramos que definir el periodismo de investigación o cómo se hace el periodismo de investigación, tendríamos que decir que primero y ante todo tienes que tener un equipo legal detrás y un apoyo de tu empresa total. Si no es así, no hay absolutamente ninguna fórmula. Yo afortunadamente, por todos los medios que he pasado, tanto el Grupo Z como el Grupo I6 como el Grupo Mundo, no he tenido ningún problema, quizás porque del primer momento eso lo hemos aclarado. Juan Luis Galiacho hablaba del tema de Rafael Vera, el antiguo secretario de Estado de Interior, que ha demostrado el Supremo que se llevó más de 800 millones de pesetas y que tanto Juan Luis como Manuel Cerdán como yo logramos demostrar y documentar que eso era verdad. De ahí que el señor Vera haya ingresado en la cárcel en estos momentos para cumplir una pena de 7 años. Es decir, si no tienes ese apoyo empresarial, indudablemente es imposible que se pueda hacer periodismo de investigación. Es decir, el periodismo de investigación es estar convencido, que tu empresa te apoye y tener un magnífico equipo por detrás. Si estos tres elementos no se dan, indudablemente el tipo de periodismo que hacemos nosotros, y perdonar, o que perdonen los televidentes, un periodismo serio, no ese al que apuntaba Carlos, que ahora es la modalidad de colocarle la etiqueta de periodismo de investigación a cualquier cosa que sea una cámara oculta. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el periodismo serio, porque el periodismo serio es aquel que se documenta y demuestra lo que está diciendo. Es decir, no va única y exclusivamente a hacer dinero y a hacer audiencia, sea como sea. Carlos. Abundando en lo que estáis hablando sobre el imprescindible respaldo que hay que tener por parte de las empresas, yo creo que esos respaldos no valen única y exclusivamente con que se manifiesten de una manera explícita, sino que eso debe de venir recogido o bien en estatutos de redacción o bien incluso en convenios colectivos, que regulen que en caso de demandas y condenas del periodista en cuestión, vamos, no del periodista de investigación, sino de cualquier periodista, por las hipotéticas responsabilidades civiles están cubiertas por la empresa. Y yo, bueno, pues al igual que dice Eduardo con La Vanguardia, en el caso de mi publicación de Tiempo, eso sí que está regulado y especificado por escrito. Y yo quería volver sobre un tema del que habló Eduardo al principio, y es un poco la soledad del corredor de fondo, de esa sensación de que uno está escribiendo sobre algo que no le interesa a nadie más que al propio autor, ¿no? Y yo tengo la sensación de que eso obedece también en parte a una especie de código no escrito dentro de la profesión, donde determinadas noticias pertenecen a aquel que las levanta, y aunque puedan tener una repercusión enorme y sean de una importancia considerable, y si en lugar de un medio fueran 2, fueran 3 o fueran 4 los que incidieran o entraran en ese tema, lógicamente iba a tener una trascendencia mayor, va a tener más repercusión, en fin, se podría incluso conocer más datos de esa historia. La norma es que en este país nadie entre en historias que otros indagan o que han desvelado, y que solo lo hagan en una fase pues muy avanzada, cuando ya prácticamente exacto, y negar la evidencia, pues porque ya actúa la justicia, etcétera, pues ya sea imposible. Y ese yo creo que es un defecto también del periodismo de investigación, que no hay un apoyo, que no digo que tenga que ser meramente corporativo de que nos miremos todos el ombligo, sino sencillamente que si alguien pone una historia que tiene interés sobre la mesa, deberíamos todos ir a por esa historia, porque seguramente esa historia tenga un montón de aristas en las que todos podamos, digamos, meter la cuchara. Sí, yo quería hacer una puntualización también a lo que están hablando del tema del periodismo basura de investigación. Periodismo basura de investigación no solo viene dado por la televisión. En estos momentos tenemos un periodismo basura de investigación que viene dado por Internet, por los llamados confidenciales. Eso es un cáncer que tenemos.
Recientemente ha ocurrido una tragedia en Madrid con el edificio Windsor. Un confidencial, que parece ser que tiene respeto dentro de la profesión, publica como cover que el Ayuntamiento de Madrid había dado, o que estaban edificando 2 pisos sin licencia con una constructora. Y no pasa nada. Y es mentira. Y lo publican como cover. Pero Dios, bueno, pero es para caerse la vergüenza y que ese profesional, que es un profesional que dicen que es reputado, lo que tenía que hacer es dimitir. Pues es que es de vergüenza ese periodismo de investigación. Eso es el gran cáncer ahora mismo. Es decir, no pasa nada en los confidenciales. Es decir, tú publicas lo que quieras, sea reputado o no sea reputado, y no pasa nada. Es decir, bueno, pero ¿cómo puede usted dar una cover diciendo que el edificio que se ha caído, el Windsor en Madrid, había 2 plantas que no tenía licencia el Ayuntamiento de Madrid cuando tenía licencia? Yo creo pues es que es lamentable. Ha habido, pasadas hay condenas por una especie sí, bueno, de por el caso de los futbolistas del Barcelona, sí. de Jauregui, que también publicó lo que quiso. Ahí la cosa fue... Lo de los confidenciales yo creo que eso da para otro programa también aparte, claro, pero, ¿no? bueno, pero eso se llama periodismo de investigación. Sí, pero yo creo que los telespectadores, Juan Luis, a lo mejor el hecho de tener aquí a 5 profesionales que se han enfrentado a tantos casos difíciles, también les apetece un poco escuchar pues cómo ha sido llegar, me refiero más a Antonio quizá pues porque nos conocemos. Porque nos conocemos un poco más, ¿no? Entonces, no sé, a mí, si quieres... ¿cómo llega el primer chivatazo, por ejemplo, digo chivatazo entre comillas, el caso Nécora, los charlines, o sea, ¿cómo le llega a usted esa llamada que le pone sobre aviso, ese confidente portavales, o sea, llama, no sé, ¿cómo llega usted a él? O sea, lo mismo da Nécora, que Eduardo lo sabe también como yo, puesto que el narcotráfico lo ha utilizado muy bien. Es decir, todo viene por una fuente siempre, y las fuentes siempre están interesadas. Es decir, tienen un interés en de alguna forma demostrar algo o vengarse de algo. Lo que pasa es que ahí es donde actúa el buen periodista, como diría Kapuczynski, más que el periodista de investigación, sino el buen periodista, que es aquel que intenta saber qué hay detrás, el porqué de las cuestiones. Y a esa confidencia interesada, lo que tienes que hacer es verificar que sea verdad. Una vez que has verificado que es verdad, a ti te da exactamente igual que venga de donde venga y con el interés que venga. A partir de ahí, comienzas a trabajar, haces ese camino en solitario, vas corriendo la estepa hasta que finalmente demuestra exactamente lo que es. Yo recuerdo un tema, cuando el señor Cerdán era compañero mío en Cambio 16, que es el tema del famoso Joe Maguey, en el que una parte de la familia del presidente Menem estuvo involucrada en un tema de narcotráfico. Y ese tema, hoy puedo confesar que tanto Manolo como yo se nos encendió la bombilla cuando alguien nos pidió una foto de un señor que se llamaba Mario Caserta, que lógicamente aquí en España ni Dios sabía, pero nos pidieron una foto desde un juzgado determinado para que un arrepentido pudiera demostrarse si lo conocía o no lo conocía. Y en ese olfato que los años te dan y que teníamos mi compañero y yo, dijimos, si nos piden una foto sin decir exactamente para qué la quieren, es que detrás había algo. Y efectivamente estaba todo el tema del Joe Maguey, que era un tema de narcotráfico, con dinero que lavaban teóricamente familia, teóricamente cercana a la familia Menem, y a partir de ahí se acabó. Es decir, las cosas salen de las más pequeñas cuestiones. Luego está en ir trabajándola, en ir verificándola. O en que te salte la chispa y veas que ahí puede haber algo más, ¿no? Lo que pasa es que con los años, como yo le digo a mis alumnos, lo importante es la agenda, los contactos y las fuentes. Sí, porque son siempre los mismos los que sacan los temas. Y que la empresa te diga que sí, adelante. Claro. Esos días, que es lo que estoy intentando decir, mira, ahora voy a estar una semana siguiendo a ver si este tema de la foto de Caserta es bueno o malo. Pues hay empresas periodísticas que dicen, mira, tú le das la foto y olvídate que hay un accidente de tráfico en la calle de al lado, que es lo que hay que hacer. Ahí tengo que decir, y lo digo... Y ese es el privilegio que hemos tenido nosotros, todos los que estamos aquí. Sí, efectivamente. Yo he podido también comprobar, no la foto esa, pero hoy otra parecida. Hoy, ¿no? como hablaba Juan Luis y demás, se ha entrado en una dinámica, no tengo nada en contra del tema de Internet y demás, en el que la información va a tal velocidad que posiblemente ocurran esos errores y otros muchos, incluso en periódicos serios, hemos visto que recientemente tanto periódicos norteamericanos como españoles han publicado la foto de un muñeco, dándola como la foto de un soldado que habían secuestrado. Es decir, la información necesita de un tiempo, lo mismo que cualquier buen guiso.
Si eso no lo tiene, pues llegamos a la comida basura y al periodismo basura. Pero Antonio, si el problema es ese, que tienen que vender y tienen que dar cada día una cosa, y eso es muy jodido. Y el periodismo de investigación es periodismo hecho con tiempo. Claro. Y básicamente. Los plazos, es cierto que cada vez son más cortos, y vamos a la inmediatez. Y una historia que lleve más de 2-3 días, pues efectivamente las empresas consideran que están perdiendo dinero. Y más cuando ni siquiera se sabe si esas indagaciones va a haber una historia o no la va a haber, o si de esa historia siquiera va a tener la envergadura que debería de tener supuestamente en función del tiempo que se le dedica. Es decir, yo creo que en eso coincidimos todos. El periodismo de investigación es un periodismo caro y las empresas en este momento no están por invertir en ese modo de hacer profesional, y en consecuencia yo no sé si se va a morir, como decía Antonio, el periodismo de investigación. Pues yo no he dicho que ya está muerto. Que ya está muerto. Bueno, yo no firmaré el certificado de defunción, pero sí desde luego está grave. El enfermo está grave. Carlos, yo quería decir que a lo que decía Carlos, decía que las empresas no están por invertir. Yo creo que a las empresas les preocupa menos el dinero de la inversión que lo que les molesta realmente esos temas. Por 2 razones. El periodismo de investigación está muerto, pero casualmente siempre resucita. Es decir, es un cadáver que se levanta como Lázaro muchísimas veces, ¿no? Tiene que coincidir a lo mejor el interés de la empresa y otras cosas determinadas. Pero ya dentro del accionariado de una empresa son tales los intereses que cualquier cosa les toca. ¿Por qué? Porque el dinero se lava todo en el mismo sitio. Y tanto sea el dinero del narcotráfico, como el terrorismo, como el de la corrupción, como el dinero de la compra a políticos. Entonces siempre hay algo que le toca, si no directamente a la persona que dirige la empresa, sí a alguien del consejo. O algún accionista. Es decir, siempre tienes grandes problemas. ¿Qué ocurre? Que el periodismo de investigación ya se está dejando a un lado, a no ser que interese específicamente un tema muy concreto a quien manda en ese grupo en un momento determinado. Pero el periodista libre de investigación tiene grandes problemas para investigar. Primero, porque es un periodista artesanal, porque necesita un tiempo, necesita una forma para ver a la fuente. No es el periodismo de hoy de cortar y pegar de las redacciones, que va todo a una gran velocidad, ya no sabe si es un muñeco o un ser humano el que está en una imagen. Pero sobre todo es un problema de intereses de la empresa. Yo creo que hay muchos periodistas en este país deseando investigar y que no les dejan, francamente. Yo sobre lo que decís antes me he quedado con ganas de contar una historieta, pero volviendo al tema de las querellas, porque es la otra parte nuestra. O sea, todos padecemos, por un lado, el método de trabajo y por otro lado los efectos que nadie ve, que es la querella por injurias, por calumnias y por no sé qué. Y son muy perversas. Y quería contaros una anécdota. Yo creo que Antonio alguna vez te la he comentado, que es con mi compañero Jordi Bordas también formábamos equipo en La Vanguardia y entonces estuvimos investigando el blanqueo del dinero de los grupos gallegos en Suiza. Logramos averiguar que era un grupo navarro, ¿verdad? El rubio de Irurita, le llamaban aquel, que pasaba por la frontera con un coche con el dinero y llegaba a los bancos de Lausanne, y nosotros llegamos al banco donde en vez de contar el dinero lo pesaban, porque había tanto dinero que para qué lo iban a contar, lo pesaban literalmente los del banco con pinchados en el pesaje del asunto. Entonces ahí había varios personajes que entrevistamos, que eran los que vendían tabaco para la Tobacco Reynolds, la de Virginia, en gran escala, etcétera, y los entrevistamos y los hicimos. Y uno de ellos fue detenido, y fue detenido un día que estábamos Jordi y yo allí, y hicimos las fotos, en un momento le llevaban esposados y tal. Bueno, pues este señor nos puso una querella negando que estaba detenido. La foto que habíamos publicado en el periódico era él esposado entrando en prisión. Y decía, a mí no me han detenido. Bueno, ¿cómo? Bueno, pues la querella fue progresando, llegó al Supremo. El asunto es que un día nos llama un juez, y ahí acabo rápidamente la anécdota, y nos dice, a ver, mucho cuidado en la defensa de qué vais a hacer de esta querella. Nos llama un juez de Francia, el juez Saint-Gelais, que habíamos llegado a un buen grado de amistad con él, porque lo que pretenden el grupo de narcotraficantes y blanqueadores es saber todos los elementos de prueba que vosotros tenéis para conocer la investigación. Claro. Nosotros, para defendernos, que sabíamos que traficaban o no, teníamos un montón, pues sabíamos hasta los teléfonos que usaban, y son meses de trabajo. Y años. Y años. Y en este caso,
y no sé si se ha dado más y si tenéis una experiencia similar, en este caso lo que hicimos fue ir a ver al fiscal español, claro, la querella estaba en Barcelona, y al día siguiente teníamos la vista y decir, nos está pasando esto, ha llamado este juez, mire usted, este es el teléfono, esta es la documentación que vamos a aportar, pero es que el abogado de la otra parte es lo que quiere, le da igual, la querella es esto. Y bueno, ganamos la causa al final, llegó al Supremo finalmente, pero sin tener que aportar la documentación. Yo tengo un ejemplo, más que un ejemplo apoyando lo que plantea Eduardo, es la técnica del adversario, por no llamarlo enemigo, que yo recuerdo que durante un tiempo, y Juan Luis estuvo inmerso en el tema de los fondos reservados, toda la gente del Ministerio del Interior de la época del PSOE, le habíamos descubierto tantas cosas que la verdad lo habíamos dejado en calzoncillos, y perdonen la palabra. Entonces ellos la técnica que utilizaron cada 3 meses nos ponían una querella. Automáticamente hubo tal acumulación de querellas que yo calculo que irían entre 15 o 20. Y nos ataron las manos, y me explico. Ya la función que nos quedaba era ir preparando cada uno de las defensas de los juicios que íbamos teniendo, con lo cual realmente no te daba tiempo a seguir investigando sobre esos malos o adversarios o enemigos. Y la verdad es que lo hicieron muy bien, solo cometieron un pequeño fallo, que perdieron en todos los juicios. Pero nos pararon una temporada. Pero nos pararon durante una temporada bastante importante, claro, y nos tenían materialmente maniatados. Y eso, como tú bien dices, cuando en la otra parte tiene un buen equipo jurídico, siempre, claro, entre ellos utilizaban a un excelente, magnífico y maravilloso catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, llamado don Manuel Cobo del Rosal, que, por llamarle ya no simplemente Lazarillo de Alcázar, un personaje muy conocido también en Argentina, un juez nos puso una fianza de 40 millones de pesetas. Afortunadamente, con Cristina Peña a la cabeza, que es lo mejor de lo mejor en temas de derechos de demandas, querellas y demás, logramos ganarlo, pero indudablemente te atan y no te dejan tiempo para continuar. Pero hay otra cuestión, aparte, cómo nos quieren parar. Yo creo que a lo mejor ellos te pueden contar también alguna anécdota en concreto de cómo te intentan parar con dinero también. Porque a mí me ha ocurrido, vamos, y yo creo que algunos, en concreto Antonio también, no sé si los demás, si alguno la para. A mí me ofendieron. Entonces, evidentemente, pues te intentan parar con dinero, vamos, en concreto a mí, por ahí uno de los libros que tenéis ahí delante, que fue el de La Rosa y el Bastón, de Miguel Durán, cuando Miguel Durán, el ciego, dominaba entonces la Organización Nacional de Ciegos Españoles, era el poder verdadero, utilizado incluso por entonces el poder gobernante, que era el PSOE, Matilde Fernández, la ministra de Asuntos Sociales, etcétera. Pues a mí, para que no sacaran este libro, me acuerdo perfectamente que me intentaron comprar un día en una cafetería, en la cervecería alemana de la Plaza Santana de Madrid. Entonces me dijeron, ¿cuánto quieres? Que me ha ocurrido ahora recientemente también con otro tema que no quiero contar, pero eso sí lo puedo contar porque ya ha pasado tiempo, ¿no? ¿Qué tema has dicho que era? Este en concreto, ¿El último? El último no te lo voy a contar. Pero, ¿cuánto quieres? Entonces la 11 de marzo dominaba las televisiones, dominaba Telecinco, ¿o qué quieres? ¿O quieres figurar en Telecinco? Además, es decir, supongo que a todos os habrá pasado algún caso similar, ¿no? Creo, porque eso está bien moneda de cambio. La publicidad en tu medio del grupo que representan, eso sí, es sistemático. La publicidad, sí. O sea, que es moneda también de cambio para pararte, vamos. Carlos, usted ha escrito un libro ahora relacionado con el atentado de Carrero Blanco, y es más fácil, y también en el caso de Antonio, pues conocemos una grabación de una conversación que mantuvo Tejero cuando estaba en el Congreso de los Diputados. ¿Es más fácil a posteriori conseguir esos documentos que cuando están sucediendo los hechos? Mira, yo de los documentales de investigación que he hecho, gran parte de ellos tienen que ver con la transición. Es decir, uno se llamaba Así murió Franco, del 23F he hecho un par de documentales también, de Carrero Blanco. El libro vino a raíz del documental de Carrero Blanco. No es más fácil, ¿no? Yo he hecho los dos tipos de documentales y te puedo decir que es muy complicado, sobre todo por rescatar determinados documentos que aún están ocultos y que nadie te va a dejar ver. Quizás sea más sencillo acceder a los testimonios, ¿no? Porque es un tema que ha sucedido hace tiempo y puedes ir recogiendo testimonios, pero estos temas, el del asesinato de Carrero, el del 23F, son temas puzzle, es decir, que te encuentras a muchísimas fuentes, pero ninguna de ellas tiene una visión global de lo que realmente ocurrió, y después todas tienen una visión parcial e interesada. Es muy complejo
y lleva realmente tiempo. Yo creo que el único secreto, como en todo, es muy buena documentación, tiempo e intentar recomponer hasta donde uno llegue, porque yo siempre hablo cuando hacemos la investigación de la verdad relativa nuestra, que es una verdad periodística, que es la verdad del hecho contrastado. Pero yo ni siquiera cuando termino sé si aquello fue realmente así, es decir, es a lo que has llegado realmente investigando, ¿no? Y lo que has podido contrastar con las fuentes. Pero a veces me quedo con la duda de si alguna fuente, por contrastada que esté, no me estaría engañando o parcialmente engañando o dando una versión sesgada de los hechos. O desviando la atención hacia otro sitio. Sí, quizá, también. ¿no? Sobre todo en este tema de la transición, que todo el mundo quiere buscar una nueva imagen, ¿no? Ahora, después de tantos años. De todos modos, Carlos, yo creo que es bueno, en cualquier caso, que ninguna investigación se dé definitivamente por cerrado, que incluso el periodista puede llegue al convencimiento de que aquello que él publica o expone es la verdad absoluta con mayúsculas. Y siempre hay que mantener un margen de error, o bien, como dice Carlos, de que las fuentes que se hayan consultado pues estén de alguna manera contaminadas, no tengan realmente acceso a todos aquellos datos que dicen conocer con una precisión matemática. Y luego, en cuanto a las fuentes documentales, es cierto que el acceso pues a determinada documentación, en este caso hay en el Archivo Histórico Nacional, pues hace unos años, yo creo que cerca de 10 años, la Dirección General de la Policía remitió, por ejemplo, parte de lo que eran los expedientes policiales. Había dos opciones, o bien destruirlo, se cedió esa documentación al Archivo Histórico, allí se ha configurado un fondo contemporáneo al que, sin embargo, pues el acceso es muy complicado, pues porque aplican automáticamente la Ley de Patrimonio, que establece que han de pasar, si no se conoce la muerte del aludido, han de pasar 50 años, o en el caso desde la fecha del documento, o 25 desde el fallecimiento de la persona a la que se alude. Allí hay documentos, yo he tenido muchas dificultades para consultar, por ejemplo, boletines de la antigua Brigada Político y Social, porque lógicamente en esos boletines aparecen cientos de personas de las que no se puede acreditar que hayan fallecido o que lo hayan hecho hace más de 25 años. Y esos papeles, pues en muchos casos, llegan hasta los años 70. Ahí hay información sobre el asesinato de Carrero, y es una documentación a la que no podemos acceder. Es decir, que determinados aspectos de nuestra historia no vamos a poder conocerlos hasta transcurridos 50 años. Da la sensación de que tiene que ser una generación posterior la que tenga acceso a documentación, que yo por lo demás creo que sería interesantísimo y que estaría muy bien que se pudiera tener acceso, tanto por periodistas como por Fíjate todo lo que hay, historiadores. Porque hay oleadas en esto del periodismo de investigación. Ha habido una racha en la que yo también he participado con la desaparición de españoles en la Guerra Civil, las fosas comunes y todo eso. Y hay todo un grupo de gente, entre otros periodistas por supuesto también, investigando con grandes dificultades en los archivos militares, archivos de la policía, y todavía esto es una gran asignatura pendiente. Y la prensa la hemos recogido una temporada, todos en general, todos los medios que representamos, y luego lo hemos vuelto a dejar. Yo creo que desde que publiqué algo de García Lorca hace 8 meses, ¿no? Sí, que eso lo tengo reciente por este último libro, pero por ejemplo los archivos militares, ahí hay depositadas, bueno, no depositadas, hay almacenados en un acuartelamiento de campamento en Madrid, pues yo creo que miles de causas instruidas desde el inicio de la guerra, pues hasta los comienzos de la transición. Esas causas están en muchos casos prácticamente inservibles, es decir, al cogerlas se caen de las manos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un interés realmente en conservación de esa documentación, que si no se tiene interés por parte de defensa o del ejército en conservar, pues que se traslade a un archivo histórico, en fin, a algún centro donde realmente se pudiera catalogar y pudiera pues mantenerse para el acceso a cualquier investigador. Y sin embargo, toda esa documentación dentro de unos años se va a perder, pero porque es que lo que es el mantenimiento es cero. Ahí están los expedientes
pues desde en la causa de Miguel Hernández, de Miguel Delibes, es decir, hay infinidad de causas y de un montón de personas que no son conocidas, pero con un interés enorme, a las que, bueno, pues efectivamente acceder a ellos es inicialmente muy complicado, hay que sortear permisos y luego además es que no hay interés en conservación y esa es nuestra historia más reciente, y eso es el periodismo de hace 50 años, pero que estaría muy bien no perder. Yo creo que en eso el mundo anglosajón nos lleva mucha ventaja, sobre todo en el tema de la desclasificación. Ellos tienen perfectamente concretado el tiempo que cada documento debe ser desclasificado. Indudablemente eso es fundamental para el periodismo de investigación. Y luego hay otro elemento fundamental en el mundo anglosajón e incluso en el mundo sudamericano que nos gana y nos lleva una gran ventaja, que es el tema del asociacionismo. Es decir, en Estados Unidos funciona perfectamente el IRE, en México creo que también, es decir, son una serie de asociaciones en las que de alguna forma se agrupan los periodistas que se dedican a ese tipo de trabajo y entre ellos reclaman, piden y exigen una serie de cuestiones, como es el caso que estamos hablando. En los países nórdicos, lo sé porque en Copenhague estuve en el año 2003 dando una charla, el Global también funciona muy bien, es decir, si no hay forma de que entre los que nos dediquemos a este tipo de trabajo nos agrupemos, al final, lógicamente, el poder entendido como tal, en el que lo que intenta fundamentalmente es tapar, no llegará a nada. Y llegando a este punto, recuerda, Carlos, que hace unos años intentamos en un momento determinado formar una especie de asociación o grupos que torpemente, por parte de los que todos estábamos, no se llegó absolutamente a nada, porque desgraciadamente en España aún no tenemos el sentido de lo que es el periodista como tal y las empresas priman más que nuestros propios intereses. Y aquel teórico grupo que formamos, recuerdo una primera reunión en un restaurante café Isidro o algo de esto, al final no sale cuando yo creo que la única forma de ayudarnos y de que podamos adelantar y de que esta forma de trabajar no se perdiera es que hubiera una mayor unión. Y la unión existe, pues como hoy, es decir, entre los 6, 7, 10 que nos dedicamos a esta historia y no nos unimos para exigirle a este propio gobierno, a esta propia administración, que esos documentos o otros muchos pudieran de alguna forma desclasificarlos. O que no esté él solo, ¿no?, en la defensa de que se mantengan esos documentos, sino que sea un grupo y haga más presión. Yo creo que dentro del periodismo de investigación somos, decís antes, solitarios, individuales, hurones, metidos en lo nuestro. Es decir, yo creo que dentro del grupo del periodismo de investigación cada uno va sufriendo su problema en solitario y no lo cuenta prácticamente a nadie. Por eso creo que es dificilísimo asociarse, pero decías, el periodismo de investigación ha muerto. Yo creo que nosotros, la gente que intentamos hacer todavía este periodismo artesanal o de investigación, somos las primeras víctimas de algo mucho mayor, que es casi la muerte del periodismo real, porque hay otro tipo de periodismo que altera la realidad, por ejemplo en la televisión, que es lo que yo conozco, y sé la realidad que está ofreciendo de las cosas, es decir, y es una realidad totalmente transgiversada, rápida, de noticias espectaculares, rápidas, que entran por la vista, escasamente te dan el argumento de lo que está sucediendo y escasamente siguen algo, es de una inconstancia perpetua. Es decir, lo que hoy tiene un grandísimo interés, dentro de 5 días ya lo han olvidado. Hay continentes enteros, temas enteros de los que no se investiga, y excepto la noticia de la escaramuza política, del yo te digo, tú me dijiste, yo te doy y te vuelvo a dar, que es lo que ocupa, o lo que es peor, o lo que se llama la noticia convocada. Eso que te dicen, vaya usted a la rueda de prensa y hágame un extracto de lo que pasó. Gabinete de comunicación, y dijo, y a continuación añadió, y te dice un minuto. Eso es terrible. Por eso hablo yo de casi esa muerte del periodismo. Pero eso tiene que ver no con la muerte, como tú bien dices, del periodismo de investigación, sino del periodismo en general. Porque cada vez se está haciendo más un periodismo declarativo. Es decir, no se cuentan hechos, sino lo que unos dicen que ocurre y lo que otros responden
en relación con lo que han dicho los primeros. De tal manera que el periodista en muchos casos, pues el de radio se limita a poner la alcachofa, el de plumilla radio a tomar su nota y claro. Nadie, es decir, ni se cuentan los antecedentes, ni los consecuentes, ni sencillamente se absorbe todo. Pero eso también es un poco consecuencia de esa necesidad de contar mucho y contarlo muy rápido. Entonces no existe, y luego no olvidemos también que los ministerios, las instituciones oficiales han ido generando unos aparatos de comunicación que, bueno, hay ministerios donde alcanzan categoría de director general, sí, de estatus de funcionario, y tienen por debajo todo un entramado para hacer comunicador de prensa, para estar en contacto con el periodista que lleva esa parcela y orientarle, para en caso de que ese periodista publique alguna información que sea inconveniente, pues que no tenga acceso a otras informaciones que se filtran y en consecuencia que en su medio pues le puedan acusar de que no se entera de nada porque está en todos los sitios menos en el suyo. Es decir, que el poder ha generado una enorme capacidad para presionar y para aislar y para bueno, pues generar sus propios mensajes que o bien entras en ese juego o prácticamente te quedas descolocado, ¿no? Yo pudiera, siempre, muchas veces recurro a la misma anécdota, pero recuerdo, yo entonces trabajaba en el diario El Independiente y recuerdo una tarde de sábado, mitad de la plantilla, 7 de la tarde, hay que cerrar antes que un día entre semana, pues porque la tirada es mayor, hay que llegar antes a los puntos de venta, y recuerdo una llamada de la que era entonces responsable de comunicación de Luis Roldán, en la etapa que fue director general de la policía, para trasladarme, de la Guardia Civil, perdón, para trasladarme que, bueno, que un comando de ETA que habían desarticulado, el comando Araba, pues iba y iba a intentar matar al director general aprovechando unos Sanfermines y con un rifle de mira telescópica, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te relataba el contenido de esas diligencias y, bueno, déjame la diligencia porque quiero yo ver que efectivamente y tal. No, mira, no hay tiempo, fíjate, te queda media hora para cerrar y que sepas que esta noticia además se la he contado pues a tal compañero del País y a tal compañero. Y si quieres entras y si no quieres no entras. Si publicas una información que, bueno, será verdad, pero tú no has visto realmente esa diligencia, si no la publicas y al día siguiente está en los otros medios, lo más normal es que te llame tu director y te diga, oye, es que no te enteras de nada. Sí, es verdad. Entonces, el poder ha generado infinidad de mecanismos para dejar al periodista en un determinado momento pues en cueros. Yo quería hacer una puntualización a raíz de lo que ha comentado Carlos y Antonio también, bueno, todos, sobre la muerte del periodismo. Yo te voy a contar anécdota desde el punto de vista de profesor universitario, ¿no? Yo doy clase en tercero de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Estamos hablando ya de alumnos más o menos formados. Primeramente tenemos un problema fundamental, es que no lee nadie. Ese es el primer problema, es decir, los alumnos no leen un periódico, no saben, vamos, apenas, porque yo exijo en los exámenes que lleven un periódico para hacer un boletín informativo, ¿no? Y entonces pues me aparecen con los gratuitos, es decir, que ni siquiera compran el periódico más o menos que está en los kioscos. Entonces ya tenemos el primer defecto, que los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación no leen y no escuchan la radio, o sea, viven en otro mundo y eso hay que ser realista en estos momentos. Quieren ser comunicadores. Quieren ser comunicadores, pero no tienen base, es decir, no leen, o sea, ese es el primer problema. O sea, yo a mis alumnos cuando van normalmente a clase, ninguno lleva un periódico debajo del brazo. Yo me acuerdo de cuando íbamos a la facultad íbamos con el periódico debajo del brazo, siempre todos. Pues ahora ninguno, y ni siquiera los exámenes, ¿no? Y luego, aparte, para ellos lo más fácil, este tipo de periodismo, que como ha comentado Eduardo y hemos comentado también, recibe querellas, denuncias, insultos, todo tipo de vejaciones, como dice Carlos Uraños, que lo contamos entre nosotros mismos, que no lo comentamos con nadie, no lo quieren ya los chicos. Ellos prefieren ser amigos de Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, o de Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, que sacar las vergüenzas de Florentino Pérez o sacar las vergüenzas de Laporta. No les interesa este tipo de periodismo porque no les da nada. Sin embargo, la sociedad en la que viven actualmente o que ven por los medios de comunicación les aporta más ser amigo de Florentino, salir en un programa de televisión como Crónicas Marcianas.
Eso es en lo que van ellos. Y claro, ese periodismo pues ha muerto desgraciadamente porque hemos creado esa base que los chicos hoy en día no prefieren ser realistas o ser, a pesar de ser un periodismo tan duro y demás, no quieren lo fácil. Y esto es así, yo te lo digo desde el punto de vista de profesor universitario. Y hay la otra parte, que las empresas periodísticas en general no son tan buen negocio como quizá han sido en otro momento. La prueba son las promociones de los fines de semana que todos los periódicos llevan, que van discos y vídeos y tal. Si se vendiesen millones de periódicos y se leyese que tú lo estás poniendo el dedo en la llaga, pues quizá eso no haría falta. Y el resultado es que hay se está subcontratando a chavales que salen de la facultad a precio de saldo, y sobre todo la radio, y van a las ruedas de prensa que tú decías, y entonces tienen una cosa que es lo que no tienen, es memoria. O sea, el peor enemigo del político es un periodista formado con memoria, porque claro, le pillas el primer renuncio. Pero eso que a mí, mira, la verdad es que el periodismo anglosajón, tú lo has dicho antes, me encanta. Eso cuando llegan, se ve el presidente de Estados Unidos, fíjate que todos lo vituperamos, ¿verdad? Y todos allí impecablemente vestidos, por cierto, nadie va vestido. Periodistas viejitos, además, y ojo, qué suerte, qué reporteros más. El presidente dice una cosa y se levanta uno muy bien y dice, sí, pero el otro día dijo lo contrario. Pues permíteme una anécdota que va a ser singular. Permíteme, Carlos, muy breve. Fíjate qué memoria histórica tienen los chicos hoy en día. Ayer estaba hablando desde el punto de vista radiofónico que se conoce al golpe del 23F como la noche de los transistores, donde la radio juega un papel fundamental. Claro. ¿Os podéis creer que ninguno de los chicos, estoy hablando ya ahora de segundo de publicidad y relaciones públicas, no conocían a Tejero? Apenas nadie. No conocían al teniente general, al teniente Tejero. Al golpe de Estado. Sí. Al del golpe de Estado. ¿Qué puedes pedirle si no conocen a Tejero? Pues eso es lo que hay. Eso es la memoria. Entonces el resultado es Mengano dice, Zutano dijo. Es un periodismo de, pues eso es lo que frases. Pero ¿qué es lo que además como esos políticos tienen tras de sí esos aparatos de los que hemos hablado, ya sabe uno que cuando monta una rueda de prensa tiene que dar 2, 3 o 4 titulares. Entonces ya va todo preparado. Es decir, va en fichas. Elija usted cuál de los titulares le conviene más a su medida. O dicen, les voy a dar un titular. Oye, pero qué curioso es que mientras que estéis hablando de los periodistas que están en una rueda de prensa, que son periodistas con memoria, curtidos, qué curioso es en España que cuando ves las grandes ruedas de prensa de los políticos, casi todos son chicos de 20 y tantos, 30 años. Pues eso decíamos, Carlos. ¿Por qué será? De todas formas, hay una cuestión que yo quisiera matizar y que a mí me llama la atención, sobre todo en la empresa en la que yo estoy. Me explico. Decíamos antes que el periodismo de investigación era caro, lleva mucho tiempo y tal, pero yo mantengo y planteo que el periodismo de investigación es rentable. Y el ejemplo más patente es del propio diario El Mundo. El diario El Mundo creo que tiene 15 años, si mal no recuerdo. Es decir, de no ser nada, en teoría, por ese tipo de periodismo diferente que estuvo haciendo durante un tiempo, ya no digo de investigación, dicho diferente, le sirvió para colocarse en el segundo lugar de ventas de periódicos en España. Es decir, eso indudablemente fue una inversión que ahora está teniendo una rentabilidad, es decir, una inversión a largo plazo. Sin embargo, nos encontramos que hoy día, desgraciadamente, todos los periódicos están planos. Es decir, tú coges un periódico y no hace falta que cojas más, porque la diferencia entre uno y otro es materialmente ninguna. Es decir, no hay temas propios. Entonces, lo que yo no entiendo, esas mentes y esos ejecutivos tan inteligentes que no se hayan replanteado o estudiado ese fenómeno que en un momento determinado se da con el periódico del que yo Pero con son el los que poderes yo económicos, Antonio. No, es que tú vas a criticar a Botín o al BBVA. Decía Eduardo, lo has dicho ya tú. el periódico ya se vende sin noticias. Lo sé perfectamente. Claro. Realmente Digo, ya venden todos planos. Vende otra DVDs, cosa aparte del los periódico. libros, las enciclopedias. Es que la noticia ya ha quedado, yo no digo relegada, pero desde luego ficti-ficti. El domingo Al mismo nivel Sé que hubo un periódico que vendía hasta helado con él, que te daban un cupón ¿no? para coger un helado. Un periódico que ya desapareció de pero yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que yo creo que el buen periodismo sigue siendo rentable, es decir, vende. Claro. Lo que pasa es que llegar a establecer ese proyecto lleva un tiempo. Claro. Y desgraciadamente las empresas lo que quieren es esa rentabilidad en muy corto plazo. Y ese es el problema. Pero yo estoy Carlos, absolutamente convencido de que el buen periodismo, pero para hacer buen periodismo hacen falta redacciones profesionales. Bueno, con un número considerable de periodistas,
que esa gente tenga capacidad para meterse en historias que le lleven un tiempo, que no lo explote, que haya Eduardo. gente que se pueda compaginar, gente con experiencia, con gente que se incorpore por primera vez a la profesión. Pero es que ahora lo que están diciendo las empresas es que por un periodista de esos veteranos, con sus trienios y sus buen salario, pueden contratar a 2 o 3 recién salidos de la facultad. No, ¿me van a dar esa información diferenciada? No, no me la van a dar, pero me va a servir pues para cubrir esa aparte, noticia Carlos, inmediata. Y luego de lo que me preocupo es del envoltorio. Es decir, muchas empresas están, cuando se habla de cambios, de proyectos y tal, generalmente todos esos cambios pivotan en torno al continente, al envoltorio, no al contenido. Claro. Entonces, voy a dar la foto más grande, la foto más pequeña. Pero ¿quién te financia eso? Ese es el problema, porque vamos a ver, cualquier proyecto necesita una financiación. Cualquier banco, llámese BBV, llámese Santander, vamos a ver, en caso concreto de 2 bancos que he citado que están ahora mismo en pleitos judiciales. ¿Tú crees que alguien de ese grupo en concreto, un periódico que le financia el Banco Santander va a criticar a Botín? ¿O que alguien del banco que le financia el BBVA va a criticar al señor el director X, porque hay tantos que ya han pasado por los tribunales del BBVA que ya no sabemos a quién, pero no, Juan, ¿hay alguien? Pero todos los medios van a estar condicionados, como ya hemos dicho. Pero ese periodismo de investigación no va a poder existir. No, pero sí, a pesar de eso, a pesar de esos pesares, sigue habiendo margen. Porque no se podrá meter en esas historias el medio que esté financiado por ese banco, pero sí va a poder entrar en otras. Y a lo mejor en esos temas que no entra ese medio, va a entrar otro. Afortunadamente existe esa. Afortunadamente sí. Lo que estamos hablando es no ya de periodismo de investigación, sino de hacer un periodismo medianamente afortunadamente existe esa consistente, y que ese periodismo sigue siendo rentable porque la gente no es tonta. Y la gente cuando compra un medio, si lo que le está dando es humo, le puedes engañar 1 o 2 veces, pero la tercera deja de comprar eso. Es decir, estamos acostumbrados a muchos medios, a grandes titulares que luego no se corresponden con el contenido. Y yo te voy a hacer una pregunta. En esta batalla que estos días hemos vivido en España, y estamos todavía viviendo sobre esa guerra ahora que existe por las televisiones, ¿tú crees que de verdad es una batalla por la libertad de expresión o es una batalla por los intereses económicos? Es una batalla indudablemente por intereses económicos. Claro, es decir, esos son pasteles de muchísimo dinero en el que Toyos quiere tener participación. Que luego eso se vista con otros ropajes, pues bueno, es decir, pero indudablemente detrás de esas batallas, que yo no digo que no tengan que ver o que efectivamente la pluralidad, etcétera, pero sí que hay intereses económicos. Oye, Carlos, y en la prensa todavía hay un reducto para el periodismo de investigación, pero en la televisión, que es lo que yo conozco, no hay un solo programa de investigación, y los pocos que hubo en su momento fueron pequeños conatos que duraron un tiempo y muy corto. Y como decías, Carlos, lo emiten a las 3 de la madrugada o a las no 2 de la madrugada, o no lo emiten, o se quedan guardados en un cajón. Porque no tienen capacidad económica. No, mira, yo conozco muchísimos programas en televisión, en cualquier televisión, que valen mucho más que un programa de investigación, pero muchísimo más. Sí, sí. No es un problema económico. Tenemos que poner el continuará, porque nos hemos quedado sin tiempo para más. Vamos a dar las gracias a estos estupendos profesionales que nos han acompañado y nos han contado con algún detalle, incluso con cierta intimidad, los sinsabores y bueno, y las satisfacciones también de su trabajo. Les recuerdo quiénes han estado con nosotros. Juan Luis Galiacho, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, periodista y escritor, gracias por venir. Muchas gracias. Carlos Estevez, que está preparando una serie documental que se llama Otro Mundo es Posible. Estaremos pendientes de ese otro mundo. Carlos, gracias. Don Carlos Fonseca, escritor, periodista, que está trabajando, ya nos ha avanzado, en otro libro acerca de lo que ocurrió durante la Guerra Civil y después. Don Antonio Rubio, periodista del periódico El Mundo, gracias por venir. Y nos despedimos también de Eduardo Martín de Pozuelo, periodista y escritor de La Vanguardia. Gracias. A vosotros. Gracias a ellos y gracias también a todos ustedes por seguirnos semana tras semana. Ya sabe que si tiene alguna sugerencia que hacernos, alguna crítica o quiere mandarnos su opinión, lo puede hacer al apartado de correos 3505 de Madrid, código postal 28080, o puede escribirnos a la dirección de internet ibecom@tiempodetertulia.com. Gracias y hasta la próxima.